Indudablemente la seguridad es uno de los temas que más nos preocupa como ciudadanos y al que le ponen la lupa a las autoridades. Todos queremos estar tranquilos en las calles y vías de la ciudad y que se actúe con firmeza frente a los delincuentes. A continuación les presentamos el balance de seguridad en la capital durante el año 2024. Yamit. Karen, que los hombres y las mujeres que vivimos en Bogotá podamos movernos tranquilamente por esta ciudad, disfrutarla en el espacio público, en el sistema de transporte, ese probablemente puede ser uno de los propósitos principales de la ciudadanía y también de la administración distrital. Por eso hablamos de seguridad, analizamos las cifras de 2024, miramos las perspectivas de 2025 y lo hacemos con el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo Flores. Secretario, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, Yamil, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación al programa. Bien, haremos esta entrevista, secretario, con Miguel Porras, el reportero que habitualmente se ocupa de los temas de seguridad en la administración distrital, con las diferentes fuentes que analizan este problema en la ciudad. Comencemos, como hemos hecho con otros invitados, el principal logro de 2024. Yamil, el principal logro de 2024 es haber recompuesto el trabajo de seguridad de la ciudad. La ciudad venía en una ruptura de la alianza entre las agencias que tienen que trabajar por este propósito y fue una de las primeras tareas que nos puso el señor alcalde Galán, y era que la Fiscalía, la Policía, el Ejército y el Gobierno distrital trabajaran como un solo equipo para luchar contra los desafíos de seguridad y construir la seguridad que nos va a llevar a que Bogotá camine más segura. Así que eso es lo de en este año, eso es tal vez lo más importante que da la base al resto de cosas que pasan. ¿Alguna frustración, su principal frustración? Claro, que el homicidio se haya aumentado en la ciudad, porque aunque ese es el resultado de la acción en seguridad, no queremos que muera ni una sola persona en Bogotá. ¿Cuál fue la peor herencia que recibió al llegar? El crecimiento del sistema criminal en la ciudad, el cual nos ha tocado contener y debilitar durante el año, y que da como resultado que algunas expresiones criminales que la gente no tenía conciencia de que existían, al visibilizarlas, hagan parecer que surgen de manera espontánea cuando son un proceso estructural de años. Secretario, usted viene de Pro Bogotá. ¿Cómo ha sido ese cambio del privado a lo público, ya asumir la jefatura de la Secretaría de Seguridad? Pues yo empecé trabajando en el sector público hace muchos años y trabajé en el Ministerio de Defensa por años. También trabajé en la diplomacia, trabajé en la academia, en los temas de seguridad. Así que volver al nivel, a lo estatal, ha sido una gran alegría. Sí hay una diferencia. La responsabilidad que hay en las ciudades de dar el servicio directamente a los ciudadanos impone un esfuerzo físico, emocional y mental inmenso, pero me da alegría levantarme todas las mañanas a trabajar en esto. Bueno, Miguel, ¿con cuál expediente empezamos? Bueno, empecemos por extorsión. Yo quiero mencionar que usted lo mencionaba antes, que es un fenómeno en expansión y pues vemos ese notable crecimiento. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo está la situación actual? Porque es un delito de alto impacto que ha registrado pues, un incremento de denuncias. Yo he repetido mucho a lo largo del año que la reflexión general de los medios, de los líderes de la sociedad sobre la extorsión, le falta un pedazo de la historia. La extorsión viene creciendo en Colombia desde hace más o menos una década. En la medida en que se reorganizaron los grupos, después viene el Acuerdo de La Habana, que da unos años en los cuales hay unos nuevos reacomodamientos, y la pandemia, y esto es muy importante, donde hay una libertad para la expansión y crecimiento de los grupos, la extorsión fue creciendo, pero no fueron creciendo las denuncias. Entonces, si uno mira, por ejemplo, hoy en día hay ciudades del país donde hay claras expresiones de crimen organizado y de economías criminales donde la extorsión aparece mejorando, cosas que son contraevidentes. Pero entonces, cuando usted dice sobre el número de denuncias, ¿el problema es que haya más extorsión? Porque eso sería muy malo. Pero si hay más denuncias, a lo mejor no es tan malo, porque por lo menos la gente está reportando y confiando en las autoridades. No es posible decir que hay más extorsión, no hay cómo demostrarlo, porque las mediciones que hubo los años anteriores carecían de un impulso a los ciudadanos a la denuncia. Lo que el señor alcalde Galán me instruyó a partir del primer día es: vamos a estimular la denuncia porque necesitamos saber qué realmente pasa. ¿Y de dónde salía ese comentario del señor alcalde Galán, esa instrucción? Es que el año pasado, más o menos hacia octubre, Fenalco Bogotá hace una encuesta en los comerciantes sobre cuáles son los factores de inseguridad que más lo afectan, y dio de manera muy grande que la extorsión era el principal problema. Pero si uno mira las estadísticas del año pasado, no era un problema tan grave. Esa distorsión entre lo que la gente decía y lo que mostraban las estadísticas era lo que nos señalaba claramente que había un problema. Entonces, ¿qué ocurrió realmente durante este año? Se visibilizó un fenómeno. Ahora, que ese crecimiento que de enero a mayo fue del 120% y que le hemos logrado quebrar la tendencia a un 68% a estas alturas del año,
se haya dado de esa manera, no significa que hayamos capturado toda la realidad. Por el contrario, aquí creo que no solo Bogotá, sino el país en su conjunto está pendiente de saber realmente hasta dónde va ese problema. En Bogotá, ¿qué pasa? Que vamos a cumplir un año luchando de manera frontal y adicionalmente con todo el compromiso contra ese delito. Con respecto a lo que usted mencionó, esas estrategias, tiendas seguras, todo lo que tienen en alianza con las otras entidades, ¿sí son respuestas efectivas o, digamos, quedan 3 años? ¿Usted cuál es su objetivo para minimizar ese delito? Pues, primero que todo, tomar la delantera en la lucha contra estas organizaciones. Ahora, usted me pregunta sobre efectividad. La efectividad no se mide en términos de las denuncias. La efectividad se mide en términos de un indicador que casi nadie toca. ¿Cuántas de las personas que fueron atemorizadas por un extorsionista terminaron pagando? Y el número que tenemos es 80% no pagaron. ¿Por qué es importante decir esto? Y de ahí la relevancia de la denuncia en la lucha contra la extorsión. Es que la extorsión es un delito que tiene 2 momentos. El momento en el que uno es atemorizado y el momento en el que paga. Y casi siempre el que paga termina pagando muchas veces, porque el extorsionista le captura su voluntad y lo aísla del resto de los ciudadanos. Entonces, por eso, al nosotros promover la denuncia y todos los mecanismos que usted señalaba, lo que estamos es diciéndole a los ciudadanos, si a usted lo atemorizan, hable conmigo porque yo necesito bloquear que tomen control de su voluntad. Ese 80% es un número que nos enorgullece. ¿Qué porcentaje de la extorsión en Bogotá se origina en los centros de detención, en las cárceles? Mire, Yami, eso también es imposible saberlo, porque es que hay muchos mecanismos hoy en día en el cual se desarrolla la extorsión y este aparato es el principal denominador. Entonces, ¿cómo nosotros caracterizamos el homicidio? Por la modalidad más por de donde ocurre. Entonces, por ejemplo, estos criminales, que a mí no me gusta ponerles la marca porque uno termina siendo el propagandista de ellos, pero estas organizaciones criminales que son capaces de ejercer violencia, incluso desde las cárceles, un alias Satanás que anda por ahí en una cárcel que manda a otros a atemorizar a la gente, pero tiene capacidad de ejercer violencia, ejercen extorsión y ejercen violencia, pero son los menores casos posibles. Después siguen unas bandas delincuenciales que se cambian los nombres, depende de la localidad donde estén, que intimidan de manera real, pero que tienen menos capacidad de hacer violencia, tienen la otra franja de extorsión más amplia. Pero la que es mayoritaria es la que utiliza estas terminales para enviarle a las personas amenazas, y esas amenazas, si una persona no hace una reflexión sobre lo que está recibiendo y nos cuenta para decirle, mire, es imposible que pase, es la que es más fácil de capturar, con pagos que no necesariamente los tienen el tiempo, sino que son particulares. Y déjeme, le cuento un caso para que la gente que nos escucha y nos ve se lo imagine. Hacia el mes de febrero, una persona muy atemorizada logró que la contactáramos y le había llegado a su chat personal una foto con unas armas y una leyenda que decía: somos Satanás del Tren de Aragua y si usted no nos consigna tanto dinero en el transcurso de 5 horas llegaremos a su local a hacer una masacre. Claro, si yo soy un ciudadano del común y me llega ese mensaje, me muero el susto y seguramente corro a pagar. Tuvimos la suerte de que la persona nos logró contactar y le pudimos explicar que Satanás y el Tren de Aragua eran organizaciones que se enfrentaban, no que eran socias, ni eran la misma cosa. Número 2, que formar una masacre en 5 horas es algo efectivamente imposible. Y le preguntamos, ¿ese teléfono qué es? Pues es el teléfono de mi negocio. O sea, el teléfono de la persona es el mismo teléfono del negocio. Una mala práctica. Cualquiera lo podría tener. Claro, porque usted lo está promocionando en las páginas web, en Volante, lo que sea, y entonces lo que estaban era aprovechando la atemorización para pagarlo. Fuimos y miramos en la comunidad donde estaba, y en la comunidad donde estaba a todos los comerciantes les había llegado el mismo mensaje. Pero lo que descubrimos es que esa comunidad no se hablaba. Entonces era muy fácil intimidar, porque cuando daban características del espacio donde lo estaban mandando, la inteligencia que habían hecho los criminales, pues daba mucho convencimiento. Por eso la denuncia no nos permite a nosotros proteger a quien está siendo atemorizado, sino ir sobre esas comunidades y aplicar una cierta tipo de vacuna y de guía para proteger la extorsión. Secretario, para terminar ese tema de extorsión, si la mayoría, pues asumimos que provienen de las cárceles, no se pueden bloquear esas SIM cards porque algunos exdirectores, directores del INPEC dicen ya están reportadas, y así minimizar pues que se tenga esos ataques. Pero de los provenir de las cárceles es un caso probable, porque ustedes vieron este año que identificamos un call center de extorsionistas en Bogotá y los capturamos, donde había 12 personas con más de 2.500 SIM card
a través de las cuales tenían un poco de gente a la que le mandaban mensajes, y adicionalmente 13 cuadernos con las narrativas de 13 diferentes grupos criminales. Eso no era en una cárcel, eso era en la calle. En las cárceles también pasa, y también desmantelamos un call center en una cárcel. Es decir, aquí claramente el control de las cárceles es un desafío de la nación. Por ejemplo, Bogotá tiene unas cárceles donde no ocurre eso. ¿Cuál es la razón? No hay hacinamiento. El resto de las cárceles del país están hacinadas. Mientras no se solucione ese problema, eso va a ser incontrolable. Pero entonces a nosotros lo que nos toca aquí es, obviamente, golpear las organizaciones criminales, pero sobre todo, tener la alianza con los ciudadanos para que los criminales no tengan espacio donde meterse. Abramos ahora el expediente de los homicidios, que es, lo reconocía usted, una de sus frustraciones. ¿Qué hacer en este 2025? Bueno, entonces, el homicidio, ¿por qué crece en Bogotá? Es muy importante señalar que cuando unas estructuras criminales, o lo que uno podría llamar un sistema de criminalidad, va avanzando y se va consolidando y no es contrarrestado, hay ciertos grados de estabilidad que se dan en los centros urbanos, porque se crean unas reglas de relacionamiento criminal que dosifican la violencia. Se hacen pasito. Hay muchas formas de decirlo. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Que eso no es seguridad, porque alguien podría decir, entonces no persiga a los delincuentes, porque si no persigue a los delincuentes no hay violencia y todos tranquilos. Esa no es un ambiente de seguridad, ese es un ambiente controlado por criminales donde las personas son más inseguras, pero adicionalmente no pueden expresar esa inseguridad. Entonces nosotros llegamos a estimular a los organismos de seguridad del Estado y a la Fiscalía a incrementar su trabajo para golpear las estructuras criminales. Tanto es así que a lo largo del año hemos golpeado más de 400 estructuras criminales. Se han realizado más de 3.000 capturas con orden judicial. ¿Qué significa eso? Que esos 3.000 están tras las rejas. Adicionalmente hemos capturado 250 cabecillas o coordinadores de extorsión. Eso significa gráficamente en que movimos el tapete. Y al mover el tapete se generan luchas dentro de las organizaciones criminales o entre ellas, porque se reacomoda el crimen. Ese es el efecto natural de uno al atender la necesidad de desestructurar el sistema criminal. Entonces, obviamente alguien podría decir, pero si usted ya sabe que pase eso, ¿por qué no contuvo la reacción que genera mover el tapete? Eso es todo un desafío, por eso digo que la frustración mía es que no hayamos en ese momento donde tuvimos el mayor pico de homicidios, lograr contener la reacción dentro de esas organizaciones, pero claramente desde ese mismo momento, tanto la policía como la fiscalía han estado reordenando y volvimos a bajar el pico y vamos en ruta de recuperación. Con respecto, entonces, vamos a pasar de los homicidios ahora a violencia de género. Eso está entre sus aciertos, frustraciones con lo respecto a este 2024. Usted me pone violencia de género y yo se lo voy a ampliar. Violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia de género y le voy a poner otros, riñas. Esos 4 indicadores de criminalidad son lo que yo englobo en una cosa que se llama violencia social. Y la violencia social no se resuelve ni con policías ni con jueces. Los policías y los jueces castigan a los violentos sociales, pero no resuelven el problema de la violencia social. Esos 4 indicadores lo que muestran es que estamos en una sociedad con varios problemas y lo han mostrado las últimas encuestas de percepción y victimización. Un elemento muy importante, el tejido social está roto. La gente está furiosa y se está cada vez aumentando sus choques. ¿Por qué eso? Porque lastimosamente en esta nación hace 2, 3 años la nación tomó una ruta en la cual generó una fractura de la sociedad con las instituciones y un ambiente de pugnacidad que hoy en día la sociedad colombiana la está pagando. ¿Y todo eso cómo se resuelve? ¿Le toca a ustedes pedir ayuda de otras secretarías y de otras instituciones? Todas las instituciones y de la sociedad Yamid. Si la sociedad no asume con valentía que está rota y que tiene violencia, por más esfuerzo institucional que haya, no se va a poder resolver, porque estos delitos pasan adentro de las casas. Claro. Y no puede haber un policía y un juez en cada casa diciendo, Yamid, ojo que si usted se pone violento, entonces lo voy a judicializar. Hay otro elemento subyacente, el consumo abusivo de sustancias psicoactivas. Se normalizó en la sociedad alguna premisa de que las sustancias psicoactivas no son dañinas. Con todo respeto lo digo, sí lo son. Cuando hay consumo abusivo de sustancias psicoactivas, hay violencia y hay violencia homicida. En Bogotá, al menos el 30% de los homicidios por intolerancia social
estuvieron relacionados con consumos abusivos de alcohol, que además, cuando uno habla de consumo de sustancias psicoactivas, la gente piensa que son solo drogas, cocaína, marihuana, tusi. No. Alcohol, lo más normalizado del mundo, y que es una sustancia que en consumo abusivo torna a las personas altamente violentas. Y culpable de muchas de esas conductas que usted mencionaba como parte de la violencia social. Pero ahí en ese mismo puesto en el que usted está sentado estuvo el alcalde Galán diciendo que la preocupación mayor dentro de ese asunto de las muertes era el de los feminicidios. Ahí supongo que habrá que hacer un tratamiento distinto y específico. Sobre todo el tratamiento distinto, Yamid, y es una conversación muy estructural y profunda dentro de la administración, no del secretario de Seguridad, de toda la administración, es evaluar si la forma como se aborda el problema es la correcta. Y pues los resultados que hay, no a nivel local, sino a nivel nacional, así demuestran que no es la correcta. ¿Y por qué hago la diferencia entre lo local y lo nacional? Porque a este momento del año podemos decir que la evolución de los números en la ciudad no fueron con una tendencia hacia el alza. A nivel nacional sí. Pero no importa esa diferencia en las tendencias, lo que sí hay que decir es que como se concibe la atención del problema, se concibe en la atención del último momento, es cuando ya la mujer va a ser víctima de la violencia. Pero todas las etapas que llevan a ese momento de violencia no son observadas. Entonces, en la administración distrital, por eso el doctor Roberto Angulo de Integración Social ha puesto tanto acento en el aumento de las comisarías de familia, porque es que es allá donde yo debería desactivar esa violencia y no hacer cosas que a mí me parecen terribles. La mujer es la víctima de la violencia, pero es la que le toca irse a la casa de refugio, mientras que el victimario potencial es el que está libre en la calle. Así que aquí hay que hacer un cambio estructural de la mirada, y eso es lo que está haciendo el gobierno distrital. Bueno, ¿qué decirle entonces a las mujeres que han denunciado que son víctimas de agresiones en múltiples ocasiones? Entonces, ¿a dónde tienen que ir? ¿Llaman a la línea? ¿No las atienden a la fiscalía? No, yo creo que el no los atienden es una aseveración que hay que tener con cuidado. Sí se atienden. De hecho, nosotros permanentemente abrimos todos los canales para recibirlas e impulsamos a la gente. No solo, digamos, el tema de violencia contra la mujer, quien es el coordinador distrital de ese tema es la Secretaría de la Mujer, para eso se creó, para la protección de las mujeres. Pero, por ejemplo, yo que estoy en apoyo de la Secretaría de la Mujer, tengo un servicio que se llama ID, que es el servicio de asistencia a la denuncia, donde apenas yo tengo una alerta sobre una violencia sobre una mujer, la acojo y la conduzco hacia la atención de la Secretaría de la Mujer, o la patrulla púrpura de la policía, lo mismo. Entonces, sí hay canales, sí los hemos ampliado, tenemos conciencia, pero le voy a decir una cosa, aquí también necesitamos ayuda de la sociedad. En las oficinas, la gente sabe cuando una mujer está siendo víctima de violencia o víctima potencial de violencia. Si ellos nos cuentan a nosotros podemos acercarnos a la mujer y romper el velo de miedo, porque no hay que perder de vista, muchas de las mujeres que son víctimas terminan siendo víctimas efectivas porque también había unas barreras que no le permitían acceder a esa denuncia, que muchas veces las ponen las familias. Ojo, las familias a veces son las que atenuan la gravedad de la amenaza que está sufriendo la mujer. Así que todos tenemos que proteger a las mujeres y nosotros tenemos todos los servicios abiertos para atenderlas. Vayamos al pie de fuerza, que es un asunto vital para Bogotá, que resulta insuficiente en todas las tasas de asignación de policías por cada 100.000 habitantes, en fin, pero también por lo que se ha dicho mucho, los 3 turnos, los que salen en un año, ya sea o por destituciones o por jubilaciones o porque renuncian, en fin, el problema del pie de fuerza en 2025, ¿cómo se enfrenta? El problema del pie de fuerza, Yamil, no es de Bogotá, el problema del pie de fuerza es nacional. Si usted me pregunta a mí cuántos policías le faltan a Colombia para tener un servicio mínimo óptimo, es cerca de 130.000 policías o 250.000 policías. 130.000 o 150.000. Obviamente, en eso, los 10.000 mínimo que necesita Bogotá están incluidos. Pero no, con esos 10.000 mínimos yo no resuelvo, porque muchos de los factores de criminalidad que afectan a la ciudad ocurren fuera de Bogotá, donde se producen los narcóticos, donde hay el tráfico de personas, donde hay la minería ilegal, en la cual la policía presta unos servicios de apoyo muy importantes. Entonces yo cuando abordo este tema siempre digo, fraccionemos la discusión. La primera es, todos los colombianos deberíamos estar exigiendo al gobierno nacional que apoye a la Policía Nacional en la magnitud que la Policía Nacional requiere, porque esa es la base, igualmente a las fuerzas militares.
Pero aún sabiendo que nuestro sistema constitucional y legal solo permite que policías y militares sean vinculados por la nación, formados por la nación, pagados por la nación y desvinculados por la nación, esta ciudad le ha hecho una propuesta al gobierno nacional de pagar 2.000 policías en sus salarios. Entonces siempre me dicen, eso es lo mismo del gobierno anterior de las becas. No, no, las becas no pagan policías. Ese fue el gran error de ese programa. Ese programa demostraba desconocimiento del sistema de reclutamiento y de empleo de las fuerzas militares. En cambio, nosotros lo que fue, el Consejo nos aprobó recursos para pagar los salarios de los policías, para contratarlos, pero nosotros no podemos contratarlos y no queremos contratarlos, no queremos una policía local. Policías locales serían un verdadero problema de seguridad nacional para esta nación. Entonces lo que le hemos dicho a la Policía Nacional es, aquí hay los recursos para 2.000 policías. ¿Para qué los queremos? Para policía comunitaria, porque tampoco queremos influir en el tema de lucha contra el crimen, inteligencia, nada de eso, policía comunitaria. Pero no hemos llegado a un acuerdo sobre cómo es el canal. Y yo insisto en la necesidad de que si no van a meter más dinero desde el gobierno nacional para recortar el rezago que hay, le permitan a las ciudades contribuir, porque con esa contribución resolvemos ese problema. Entonces, siempre la discusión sobre eso, Yamid, perdón, es esta. ¿De dónde sacaron ese número? ¿Ese indicador cuál es? Es muy sencillo. Cuando en una ciudad el número de policías disminuye, los criminales tienen más capacidades. ¿Y por qué el policía físico es importante, como la tecnología, como los carros, como las motos? Porque el ciudadano en el policía tiene un servidor que lo atiende personalmente. Y eso es muy importante. Una cámara le ayuda al policía, pero no sustituye al policía. Y por eso, secretario, cuando usted habla de tecnología, las soluciones en tecnología son las que se requieren, se ha dicho, para el 1, 2, 3. ¿Cómo se va a aplicar eso? Bien, Yamid. En 2023 la ciudad adquirió una herramienta tecnológica para sumar a los esquemas de geolocalización del Centro de Comando y Control de la ciudad. El Centro de Comando y Control de la ciudad es un centro de comando y control certificado con la certificación MENA 911, que es el que certifica a nivel internacional los centros de comando y control. En América Latina es el único certificado. ¿Por qué digo esto? Porque esa herramienta, sobre la cual hubo una discusión el año pasado alrededor de los procesos de contratación y de si la alcaldía lo quería o no lo quería, es una herramienta que se suma a un sistema, no es un sistema. Por lo tanto, nunca la ciudad, y cuando digo nunca es nunca, ha carecido de sistemas de geolocalización. ¿Cuál es la razón? Que la arquitectura núcleo de un centro de comando y control tiene que tener geolocalización, si no, no sirve. Estas herramientas que se van adquiriendo y que se van integrando, lo que hacen es mejorar las prestaciones, pero no adicionar. Lo que ocurrió durante el año pasado fue una discusión sobre la forma en que se adquiría ese producto y no sobre la necesidad de tenerlo o no, porque es claro que en la medida en que avanzan las tecnologías, incorporar herramientas es una necesidad. Pero a una secretaría como la Secretaría de Seguridad y a un centro de comando y control le toca evaluar no solo la pertinencia de las herramientas, que es lo que tiene que ver si me sirve o no me sirve, sino cómo las adquiere. Y tiene que cumplir la ley alrededor de eso. Entonces el año pasado, en ese proceso, nunca estuvo en discusión si se necesitaba o no se necesitaba la herramienta. Claro que sí, pero lo teníamos que hacer un cambio. ¿Cuál era el cambio? Que en el año 2023, la primera vez que se adquirió de manera directa por vía de un proveedor único, y se adquirió en un 37% porque, como lo dijeron los estudios de mercado, era una herramienta que se iba a probar cómo funcionaba, incluso para generar procedimientos, procesos, incorporarlo del sistema. Y una vez vamos a contratarla este año, encontramos que ya había pluralidad de oferentes. Y sobre eso, además, logramos no solo contratar la herramienta, sino ampliarla del 37% al 100% y reducir los costos casi en la mitad. Así que nunca estuvo en discusión la pertinencia de la herramienta. Lo que pasa es que nosotros como gobierno tenemos que garantizar el mejor uso de los recursos y la actuación legal de los procesos de contratación. Con respecto, secretario, vamos a hablar de percepción de seguridad. Varios ciudadanos dicen que les preocupa robos, drogas y tráfico de estupefacientes, como usted lo mencionó anteriormente. ¿Qué decirles para 2025 y pues los próximos 3 años? La gran
El gran desafío de Bogotá en términos de seguridad, usted lo acaba de nombrar y se llaman los hurtos. Si usted mira las encuestas de percepción y victimización de Bogotá, cómo vamos, y de la Cámara de Comercio de Bogotá, durante la última década, eso siempre es el top. Y ahora, si usted mira las denuncias, que es los indicadores criminales de los que hablaba al principio, durante la última década, casi en todos los casos ha aumentado. Y cuando uno los agrega, una cosa que se llama hurto común, han aumentado. Esa es la razón por la cual el plan de desarrollo y en nuestro plan integral de seguridad y justicia, ese es uno de los 3 indicadores más importantes. Es quebrarle la tendencia al hurto. Al final de este año lo logramos, quebramos la tendencia al hurto. Ahora, eso no es suficiente y eso no es lo que el ciudadano está esperando, el ciudadano está esperando más. Y en ese sentido, nosotros para el segundo año vamos a hacer mucho énfasis en mercados de receptación y en bandas locales de hurto. Ahí hay un desafío muy grande, y ese desafío muy grande en lo operativo para nosotros, créanme que requiere mucho esfuerzo, pero también necesitamos un asunto de cultura ciudadana, y aquí yo les pongo a ustedes un poquito de tarea para este año. Convencer a los ciudadanos que comprar cosas robadas es volverse cómplice de los ladrones, pero no solo eso, es ser los dinamizadores de los mercados del hurto. La gente normalizó comprar cosas robadas. Autopartes, por ejemplo. Autopartes, celulares, las cosas que se roban en los apartamentos cuando hacen ese tipo de delitos, relojes. Los relojes que se han robado en la ciudad son relojes que entran en mercados ilegales de venta de joyas y de relojes. Entonces, aquí, este es un trabajo muy importante del que tenemos que trabajar las instituciones, pero la ciudadanía tiene que asumir una cultura alrededor de negarse a consumir productos de segunda que no se pueda certificar su origen. Porque en ese mismo momento, cuando usted compra la farola, o cuando compra el reloj, o cuando compra el celular robado, está estimulando el robo próximo de otra farola, otro reloj o otro celular. 3 asuntos finales para respuestas muy cortas, por favor, secretario. En el Sumapaz, ¿hay o no hay disidencias? La información de inteligencia señala que no hay áreas campamentarias, pero con estas organizaciones criminales siempre existe la posibilidad que entre unos individuos, generen eventos propagandísticos y generen temor. Fue lo que pasó este año. Pero según la inteligencia no hay áreas campamentarias. La seguridad en Transmilenio. Ha mejorado de manera sustancial, 30% abajo los denuncias por hurto. Transmilenio era el principal eje de hurto contra personas. Y una cosa muy importante que los ciudadanos nos han agradecido, la recuperación de la estación de Ricaurte. Era la segunda estación donde más delitos se denunciaban. No solo delitos de hurto, sino estos que son contra las personas, los tocamientos a mujeres, una cantidad de cosas que eran terribles. Nuestra recuperación de Ricaurte es el primer paso de lo que es la recuperación de muchos espacios problemáticos dentro del sistema. Segunda cárcel distrital será construida en esta administración. Sí, señor, esa es mi obligación con el señor alcalde Galán, y es que una vez ya surtidos todos los trámites que son bastante complejos de la recepción del lote y el inicio de todos los procesos de estudios y diseños y contractuales, a final del gobierno esa cárcel tiene que estar para el servicio de la ciudad. César Restrepo Flores, secretario de Seguridad de Bogotá, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muy amables por la invitación. Y feliz año, señor. Gracias, igual a ustedes. Gracias también a Miguel Porras, que nos ha acompañado en esta entrevista. Y esas son las perspectivas de la seguridad en Bogotá para el año 2025. Karen, refuerzo para evitar más homicidios, para evitar más feminicidios y para garantizar que usted y yo nos podamos mover tranquilos por esta ciudad. Yamit, gracias, y de esta manera finalizamos esta emisión del día de hoy. A todos ustedes, gracias por su compañía y que tengan una feliz noche.